Zacatecas con Guillermo Solís. Ya es Nochebuena, auditorio, y agradecerle su permanencia en este espacio informativo para que conozca, por supuesto, la información más destacada del estado de Zacatecas, de México y el mundo. Bueno, ya muchas familias han de estar reunidas y pues celebrando, por supuesto, ya en la cena navideña. Sin embargo, también estamos aquí para presentarle temas importantes y el avance, por ejemplo, en el tema del frijol. ¿Usted sabía que el consumo de frijol se ha reducido de una manera muy importante y drástica en los últimos años? Pues justo de este tema vamos a hablar esta noche y mucha más información que tenemos aquí en Mega Noticias. Ya que estamos en el tema auditorio, las temperaturas gélidas ya están en Zacatecas. Sin embargo, el frío amenaza al 9% de la población vulnerable. Hablaremos también de este tema y, por supuesto, no podemos dejar de lado el tema de los trenes, del tren, de las vías del ferrocarril aquí en la capital del estado o en la zona conurbada. Y es que el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, ha afirmado que las gestiones para sacar las vías serán hasta el 2026. Ya bueno, estamos cerrando 2025. Esperemos que esas acciones sean oportunas. Y por último, el gobierno de Zacatecas advierte de mototaxis piratas que entran desde el estado de Jalisco. Estos vehículos, pues bueno, están operando en la zona de Los Cañones. Que la ley obligue a quien comercialice que pague ese precio. Auditorio, sabemos que en Zacatecas se ha hecho una cosecha histórica, casi 400,000 toneladas, de las cuales únicamente pues se compró el 20%, 80,000. Sin embargo, pues aún hay complicaciones por el tema de la apertura de los centros de acopio, que se pague el mismo producto y que por supuesto haya mecanismos principalmente para su comercialización, ya que se depende mucho de lo que se compra, por ejemplo, ahora en alimentación para el bienestar. Pero ¿qué pasa con el resto de frijol aunado a que cómo llega a nuestras mesas? Porque este producto, bueno, se ha dejado de consumir de manera constante. Productores de frijol en Zacatecas atraviesan uno de los ciclos más complicados de los últimos años debido a la falta de un esquema sólido de comercialización, los bajos precios pagados por intermediarios y la limitada capacidad de acopio anunciada por las autoridades. Necesitamos una ley reguladora para el productor y para el consumidor. ¿Dónde? ¿En qué sentido? En que se obligue que si ya el precio de garantía del frijol es de 27 pesos, que la ley obligue a quien comercialice que pague ese precio, porque la iniciativa privada o el coyotaje tiene el capital suficiente para pagar de contado. Tiene las instalaciones y las bodegas para poder almacenarlo. Aunque el gobierno de Zacatecas confirmó que el acopio del ciclo primavera-verano 2025 contará con la apertura de 52 centros distribuidos en la mayoría de los municipios, el volumen que puede recibirse se estima en un 33% de una producción de hasta 300,000 toneladas, pues la capacidad oficial para recibir el grano apenas alcanzará las 100,000 toneladas. Los agricultores denuncian que los intermediarios continúan ofreciendo entre 12 y 15 pesos por kilogramo, muy por debajo del precio oficial de 27 pesos anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Instituciones como FIRA han señalado que ofrecen créditos tanto de corto como largo plazo para apoyar capital de trabajo, compra de insumos, maquinaria o procesos de comercialización. No obstante, los agricultores advierten que estas opciones no sustituyen la necesidad de un sistema regulatorio que garantice precios equitativos y evite que el mercado quede nuevamente a merced de los intermediarios. Tenemos desde un capital de trabajo para un agricultor, que eso significa para poder comprar fertilizantes, semillas, para poder pagar mano de obra, son capitales de trabajo y esos son cortos plazos. Pero también tenemos largos plazos en la actividad primaria, que puede ser, por ejemplo, para un tractor. En tanto no existe un mecanismo integral y sustentado en una ley de protección, consideran los productores, el ciclo agrícola seguirá dependiendo de apoyos insuficientes y de un mercado en el que el precio final al consumidor contrasta drásticamente con lo que reciben quienes trabajan la tierra. Para Mega Noticias, César Horta.
Y auditorio, continuamos evidenciando esta problemática porque a partir de la visita también de las autoridades federales de alimentación para el bienestar, pues se tuvo las promesas para poder abrir todos los centros de acopio y continuar, bueno, con esta compra. Sin embargo, a denuncia de los propios productores agrícolas, esto no ha sucedido de esta forma y lamentablemente, pues va pasando el tiempo, ya cerramos 2025 y lamentablemente los productores, bueno, no tienen dónde dejar su cosecha. Ahora están al acecho del pues coyotaje y por supuesto que los precios se están malbaratando. Recuerde que usted puede seguir enviando sus comentarios y denuncias al 492-103-2360. Pero justo vamos a seguir hablando de este tema, y es que a una semana de la fecha que debieron estar abiertos o en operación, únicamente 8 de los 54 centros de acopio de frijol funcionan en el estado, denunció Fernando Galván, líder de los productores agrícolas, quien calificó la situación como crítica para este sector. El dirigente detalló que los centros que actualmente reciben productos se localizan en la comunidad de Pozo de Gambúa, en el municipio de Loreto, Boquilla de Abajo, en Cañitas de Felipe Pescador, la Sierra de Morones, la comunidad de Salinas, en Río Grande, Colonia Hidalgo y la zona de los Rancheros en Sombrerete, así como en las cabeceras municipales de Juan Aldama y Miguel Auza. Galván señaló que pese a la reciente visita de las autoridades de alimentación para el bienestar y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la situación no ha mejorado. Aseguró que dichas visitas solo se tradujeron en mentiras del mandatario, ya que los centros de acopio continúan en las mismas condiciones o incluso peor. Reprochó la falta de intervención de autoridades como diputados locales y diputados federales, hasta la propia Secretaría de Seguridad Pública, a quienes responsabilizó de no frenar el coyotaje que pues enfrentan directamente los productores agrícolas. Indicó que las principales fallas obedecen a la falta de personal, infraestructura y la logística, además de que muchos centros permanecen saturados. Incluso dijo, al menos 6 centros optaron por cerrar debido a que no pueden sacar al frijol ya almacenado, mientras que otros permanecen abiertos, llenos y sin capacidad para recibir ni costear el producto. Finalmente, Fernando Galván propuso retomar el programa de pignoración, que consiste en la compra de frijol a un precio más bajo, y acusó que la autoridad nada más les está dando al tole con el dedo sin ofrecer soluciones reales a la problemática que enfrentan en el campo. Y bueno, ya se acerca el siguiente ciclo agrícola y principalmente deberán de buscar los recursos, por supuesto, para continuar con estas cosechas y seguir siendo Zacatecas el principal productor de frijol en todo el país. Pero ¿qué pasaría en caso de que pues esto no funcione, que se sigan pasando pues los meses? Lamentablemente el frijol pierde pues cierta humedad para la venta y empezarán más trabas, principalmente para que puedan ser acopiados en alimentación para el bienestar ante Segalmex. Y mire, auditorio, ya que estamos hablando de algunos productos, hablemos del mezcal. Y es que hay temas relacionados con la venta, y es que el sector mezcalero en Zacatecas se enfrentó un año complicado debido a la baja en la demanda del agave, principalmente por la sobreproducción que se registra en la industria tequilera en Jalisco. Sin embargo, también se han abierto nuevas oportunidades con el surgimiento de marcas locales que buscan posicionar al mezcal zacatecano a nivel nacional e internacional. Así lo señaló Ruticela Mena Guzmán, productora y vicepresidenta de la Asociación de Mujeres del Mezcal, quien explicó que anteriormente productores zacatecanos suministraban materia prima a la industria del tequila, situación que este año ya no ocurrió. Mena Guzmán destacó que a diferencia del tequila, el mezcal certificado debe de ser 100% agave, lo que representa una ventaja competitiva en el mercado de destilados. No obstante, advirtió que aún falta mayor reconocimiento del mezcal producido en el estado de Zacatecas. La productora, cuya marca Hacienda de la Estanzuela pues exporta a Illinois, Estados Unidos, y señaló que uno de los principales retos es que en el extranjero se desconoce que Zacatecas es un estado productor de mezcal. Por ello hizo un llamado a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Turismo para que en conjunto con los productores impulsen una campaña de posicionamiento del mezcal zacatecano. Actualmente la Asociación de Mujeres del Mezcal de Zacatecas está integrada por 15 mujeres de distintas casas mezcaleras, además de productoras de agave. A nivel nacional, la asociación cuenta con 19 capítulos en diferentes estados y abarca diversos destinos como mezcal, sotol, bacanora, entre otros como el tequila. Mena Guzmán resaltó la participación de las mujeres en todos los eslabones de la cadena productiva, desde la siembra del agave hasta la comercialización y la producción. Y ya al regresar, se preparan todos para el frío. La época invernal está causando estragos. Y más adelante, gestión para sacar las vías del tren de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas será hasta 2026. En Mega Noticias celebramos contigo la esperanza.
Felices fiestas. Gracias por ser parte de Mega Noticias. Feliz 2026. Desde el estado de Zacatecas les deseamos felices fiestas. Para un México mejor, nosotros seguimos aquí informándote. Te deseamos felices fiestas con tus seres queridos. Con los extensores de señales Wi-Fi Ultra, toda tu casa o negocio se convierte en un enorme hotspot para navegar sin interrupciones. Contrátalo ya. Es Mega. Auditorio, qué gusto que continúe con nosotros y disfrutando también de sus alimentos en esta Nochebuena, por supuesto acompañado de sus familiares, y que gracias también por acompañarnos en esta de las últimas emisiones de este espacio informativo durante el 2025. Antes de continuar con más información, vámonos con las 100 palabras. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Toda institución que maneje dinero público tiene que rendir cuentas, es la ley. Aún así, entre el 2023 y 2025 los envíos de hidrocarburo a Cuba superaron los 30,000 millones de pesos, operados por Gasolinas del Bienestar SADCB, una empresa creada con capital público pero estructurada como privada, lo que le permite operar con opacidad y sin rendición de cuentas. Esto confirma la investigación de Mega Noticias. Además de ser un mal negocio para Pemex, estos envíos son subsidios encubiertos a la dictadura y pagados por los mexicanos. Así, nuestro país vive una contradicción difícil de justificar. Mientras millones de mexicanos carecen de medicamentos, atención médica, padecemos de grave inseguridad, que con agroproductores que claman apoyos, el gobierno actual ha destinado decenas de miles de millones para sostener al régimen cubano por afinidad ideológica. El argumento de que se apoya por razones humanitarias es solo un pretexto. Y de aquí nos pasamos a nuestra sala de redacción. Excelente Nochebuena, Silvia. Hay mensajes. Saludos desde el estudio, Guillermo. Feliz Nochebuena, audiencia de Mega Noticias Zacatecas. Bienvenidos a Desde la Redacción, ya lo sabe. Vámonos en este día tan especial con sus mensajes. Las propuestas del gobierno federal no son suficientes para los que producimos frijol. Tenemos que malbaratar nuestro producto. A los políticos les vale nuestro trabajo. Y tenemos que salir adelante, pero nosotros fuimos los que votamos por ellos. Solo quiero desearles feliz Navidad a todos y que la pasen con sus seres queridos esta noche. Ahí están sus mensajes. Muchísimas gracias. Atención al siguiente tema porque ya la temporada gélida en el estado se ha hecho presente. De acuerdo con autoridades de la Comisión Nacional del Agua, aquí en la entidad se prevé que al menos en zonas serranas del estado se tengan temperaturas registradas de menos 10 grados centígrados, por lo que piden a la población resguardarse y abrigarse bien de este frío. Arranca formalmente el invierno y Zacatecas recibe la estación con una advertencia clara. Aunque el pronóstico no anticipa el año más crudo de la historia, la infraestructura y salud pública del estado llegan frágiles. Con la llegada del Frente Frío 21, las mañanas gélidas ya son una realidad. El pronóstico marca mínimas de entre 4 y 5 grados Celsius, pero en zonas altas el termómetro caerá bajo cero. Se esperan bancos de niebla y vientos de hasta 20 kilómetros por hora que disparan la sensación térmica de frío. Los riesgos inmediatos van desde tuberías reventadas hasta intoxicaciones por el uso de anafres en interiores. Porque en estos momentos hay una zona de alta presión que no se sabe exactamente cuándo se mueva. En el caso que se mueva, entonces sí podría ingresar humedad, podríamos tener otra condición de temperaturas mínimas y podríamos tener poco viento, con lo cual podríamos tener lluvias y en su caso granizadas o en su caso nevada. El frío llega acompañado de un repunte viral. Zacatecas lidera la tasa de infecciones respiratorias agudas con 575 casos por cada 100,000 habitantes. La entidad enfrentó cóctel de virus, COVID-19, influenza y virus sincitial. Aunque hubo una leve baja respecto al año pasado, las salas de espera siguen llenas. Exactamente, hoy en día la ciencia como tal pues no puede aseverar de que dentro de 10 días va a haber una temperatura de menos, por ejemplo, menos 10 grados Celsius. El frío no es democrático, golpea más fuerte a quien menos tiene. En Zacatecas el 9.1% de la población vive en casas con techos de lámina o muros endebles que no aíslan el clima. Municipios como Pinos y Mazapil son focos rojos por combinar pobreza extrema con aislamiento geográfico, mientras Sombrerete ya registra temperaturas de menos 3.6 grados. Bueno, los cambios climáticos se nos han dado considerablemente muchos, inclusive en un corto espacio de tiempo donde, la ciudadanía pues más que nada está prevenida para asumir o afrontar este tipo de cambios
climáticos. Ante esto, los operativos Carrusel se han activado para evitar muertes por hipotermia en las calles. Podríamos esperar temperaturas de medio grado hasta 2 grados por arriba, es decir, por arriba de las medias en gran parte del estado, sobre todo en la parte norte del estado. Crudo o no, para el 9% de los zacatecanos que viven al día y sin un techo adecuado, cualquier descenso en el termómetro es una amenaza de vida o muerte. Luis Ángel González, Mega Noticias. Eso fue todo desde la redacción. Excelente Nochebuena desde la redacción. Nos vemos y nos escuchamos próximamente. Muchas gracias, Silvia, que la pases muy bien. También feliz Navidad también para el público que nos está viendo esta noche. Vámonos con más información ahora desde las breves locales. A 5 meses de la desaparición de Perla Yajaira Ortega Muñoz, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Naya, informó que la mujer de 31 años de edad aún no ha sido localizada, aunque aseguró que las labores de búsqueda continúan activas. La víctima, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social, fue privada de su libertad el 18 de julio de 2025 cuando transitaba por el tramo carretero que conecta la comunidad de El Orito en Picones, esto en la capital del estado de Zacatecas, según detalla una carta elaborada por sus padres. Por su parte, el fiscal reiteró que el caso permanece activo y que se continúan las investigaciones conforme a los protocolos establecidos para personas desaparecidas. Lamentablemente, este es uno de los muchos casos que hay en Zacatecas de personas que, no han sido podido dar con su paradero. Por otro lado, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, informó que se mantienen las gestiones con Ferrocarriles de México, Ferromex, para retirar las vías que atraviesan la zona metropolitana. Sin embargo, reconoció que se trata de un proceso complejo. El funcionario explicó que uno de los principales obstáculos es que hay un alto costo económico que implicaría el retiro de las vías, aunque no precisó un monto requerido. A ello se suman las complicaciones legales, ya que es necesario notificar de manera individual a cada uno de los predios por donde pasa la infraestructura ferroviaria para que procedan a la remoción. Reyes Muguerza detalló que las pláticas con Ferromex se han sostenido desde hace aproximadamente 3 años y aseguró que pese a las dificultades, la empresa ha mostrado disposición para dejar de operar las vías del tren en la capital. No obstante, insistió que la solución depende también de una política interna del gobierno del estado, al considerar que las actuales condiciones e ideales del proyecto ferroviario ya no pueden mantenerse dentro de la capital, por lo que reiteró la necesidad de avanzar en una definición que permita liberar la zona metropolitana, pues del paso del tren. Carlos Acevedo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Servicio del Estado, Municipio y Organismos Paraestatales, el SUBSEMOP, informó que hasta el momento no han recibido ninguna notificación oficial por parte del Gobierno del Estado ni la Secretaría de Administración relacionada con despidos de parte, para personal de dependencias gubernamentales. El dirigente sindical señaló que pese a estas versiones sobre posibles recortes, se giró indicaciones a todas las delegaciones sindicales, tanto en presidencias municipales, órganos paraestatales y dependencias del gobierno del estado, para mantenerse atentos para cualquier situación que pudiera vulnerar los derechos laborales de los trabajadores. Acevedo subrayó que el sindicato mantendrá la vigilancia para evitar afectaciones al personal sindicalizado y reiteró que no existe hasta ahora un proceso formal de despidos. Vámonos, auditorio, en esta noche también a conocer las condiciones del tiempo. ¿Cómo va a amanecer el día de mañana? Pues Navidad. Alejandro Orozco tiene el detalle. Gracias Memo, como siempre, un gusto saludarte, muy buenas noches. Amigos, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, lo que usted estará viendo a lo largo de esta Navidad. Y es que mire, aquí para nuestro estado de Zacatecas nos trae bastante sol, el paso ocasional de algunas nubes sí, pero eso será durante la tarde y en forma bastante aislada. Vámonos a lo que sí tendremos, así le platico que en Río Grande habrá algo de nubosidad y una temperatura máxima en los 19 grados. Jerez llegará hasta los 23. Aquí tendremos 20 como temperatura, la presencia de algunas nubes dispersas y en los próximos días cambia prácticamente nada la temperatura máxima. Casi todos los días vamos a estar llegando a estos 20, pero las mínimas, al haber más humedad, las vamos a ir viendo cómo suben. Y allá el arranque de la próxima semana nos va a traer amaneceres por los 8 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Y al regresar, gobierno del estado alerta por ingreso irregular de mototaxis desde el estado de Jalisco. Operan en la zona de Los Cañones.
cada quien la suya. Con XView Plus tienes diversión para toda la familia. Donde más les guste. Contrata tu primera televisión adicional por solo 50 pesos al mes. Contrata al 33 96 91 234. Multiplica tu diversión con Mega. Gracias por continuar con nosotros, auditorio. Último bloque informativo, ya casi para recibir la Navidad. Qué gusto que nos acompañe. Y auditorio, hemos hablado bastante del tema de la seguridad en el estado de Zacatecas, pero no podemos dejar de lado que las carreteras siguen siendo pues las vías de comunicación con tanta inseguridad y hechos delictivos. Y Zacatecas, bueno, cómo no decirlo, las reacciones de los grupos criminales han permitido que, bueno, haya bloqueos con vehículos incendiados. Sin embargo, los expertos señalan que es muy rápido para hablar de soluciones a esta problemática. A pesar del despliegue de elementos de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad en las principales carreteras del país, los operadores de transporte de carga acusan que las medidas son insuficientes. Para Rubén, quien cuenta con 5 años de experiencia, hay tramos carreteros en los que no se ven unidades de la Guardia Nacional durante varios kilómetros. Actualmente, la Guardia Nacional cuenta con 130,000 elementos y en su estructura cuenta con 121 unidades especializadas encargadas de vigilar las principales carreteras federales, además de las vías férreas, aeropuertos, turismo, aduanas y revisión de penales. Pararte por la inseguridad no creo que es muy bueno. Y el operativo que realizó, pues no lo quitó, no se resolvió. Ahorita Puebla, todo lo de las cumbres de Matrata, todo eso pues es de noche, ya nadie transita. De lo que es de allá donde está la caseta de Huiflagua, lo que es de las 9 de la noche ya todos tenemos que parar. El 27 de agosto, el gobierno federal anunció los primeros resultados de la estrategia Cero Robos, con una reducción del 55% en la México-Querétaro y del 50% en la México-Puebla. En la autopista Mazatlán-Culiacán hubo una reducción del 46.6% en el robo de vehículos particulares. Estas acciones se sumaron a la estrategia Balam, cuya presencia en 22 tramos carreteros de 2 estados desde octubre de 2024 redujo el robo en un 27%. Lo que necesitas es empezar a plantear un modelo de seguridad en carreteras, obviamente basado en inteligencia, en videovigilancia, en una formación adecuada del personal que de alguna forma va a estar trabajando. Pero para el especialista aún hace falta realizar una prospección y una mayor colaboración entre dependencias. Tienes que empezar a trabajar, número 1, creando unidades de inteligencia logística, que en este sentido pues tienen que aglutinar a las Guardia Nacional, a las fiscalías locales, a las redes de transportistas. Mega Noticias, Ricardo Moya. Y en esta temporada de Sembrina, auditorio, es importante no olvidar el que pues hay también operativos como Héroes Paisanos y también pues las patrullas de la honestidad, donde bueno, no solamente se trata de grupos criminales, también está la incidencia por parte de corporaciones que piden las llamadas mordidas. Vámonos con más información y hablemos temas políticos, auditorio. La diputada federal por el Partido Acción Nacional, Noemí Berenice Luna, pues también hizo un llamado público a la senadora de Morena, Verónica Díaz Robles, para que se ponga a legislar, así como al secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, a no utilizar sus cargos como trampolín político. La legisladora lamentó que no se respete el mandato para el cual ambos fueron electos y calificó su actuar como un descaro total al considerar que están más enfocados en intereses políticos que en cumplir con sus responsabilidades públicas. Luna Ayala señaló que en el Boulevard se observan propagandas con la leyenda de R, la cual dijo hace alusión a un personaje concreto. Dijo que la senadora ha estado cerca del gobernador, pero sin resultados legislativos visibles. Además, acusó que este tipo de prácticas también cae en el nepotismo. Esa es doble moral de Morena, expresó la diputada federal, al tiempo de que pidió a la población no dejarse engañar por este tipo de acciones. Finalmente, exhortó tanto a la senadora como al secretario general de gobierno a ponerse a trabajar y cumplir con la ley, advirtiendo que el cargo que ostentan no les dará impunidad ni beneficios políticos fuera del marco legal.
Por otro lado, y en temas de denuncias, y muy interesante, mire, Javier Reyes Romo, subdirector de Transporte Público del Gobierno del Estado, informó que las autoridades se mantienen en alerta ante la entrada irregular de los denominados mototaxis en municipios que colindan con el estado de Jalisco. Detalló que la circulación de este tipo de unidades ha sido detectada en municipios como Miguel Auza, Sombrerete, Nochistlán, incluso en Fresnillo, lo que ha encendido las alertas de las autoridades estatales en materia de transporte. Si bien reconoció que la operación de los mototaxis es legal y que algunos ya se encuentran registrados de manera formal, Reyes Romo señaló que ha solicitado la intervención de la Dirección de Policía Vial Preventiva para que actúe contra aquellos vehículos que ingresan de manera irregular, principalmente los provenientes de los municipios jaliscienses de Colotlán y Yagualica. Asimismo, indicó que ya se ha estado teniendo diálogo con diputados locales con el objetivo de impulsar una ley que permite regular la circulación de mototaxis, la cual contempla un esquema de costo-beneficio para propietarios que operan de forma legal, buscando ordenar este tipo de servicio de transporte y garantizar condiciones de seguridad y legalidad. Y auditorio, ya que estamos en esa temporada decembrina, en las fiestas y las famosas posadas, ¿usted sabe cuál es el origen de esas fiestas tan tradicionales en México? Vamos con la información. Las posadas navideñas tienen en México un arraigo que se remonta a la época colonial, cuando los frailes agustinos instauraron la práctica como una forma de evangelización. Ese fue solo el inicio de una tradición centenaria que se asentó en nuestro país y que representa unidad, esperanza y convivencia comunitaria. Actualmente, las posadas se celebran del 16 al 24 de diciembre y suelen incluir una pequeña procesión, cantos para pedir posada, rezos y lecturas bíblicas que engalanan la convivencia comunitaria con tamales, ponche y piñata. Posadas es un recuerdo vivo que se hace de manera, digamos, popular, sencilla, de aquel acontecimiento que, según la Sagrada Escritura nos dice, que José y María fueron de Nazaret a Belén, fueron a empadronarse según el edicto del emperador, y no encontraron posada donde quedarse, donde hospedarse, entonces estuvieron buscando aquí y allá, y al final tuvieron al niño en un pesebre. A pesar de que las posadas vecinales se han vuelto menos comunes en los últimos años, iglesias tratan de mantener cerca a la comunidad con estas tradicionales convivencias. En la capilla de Nuestra Señora del Rosario, en el municipio de Guadalupe, feligreses han coincidido en que mantener viva esta costumbre es una forma de preservar la identidad cultural y religiosa, especialmente entre las nuevas generaciones. Sí, va desapareciendo porque igual tenemos que ir renovando la forma de vivir nuestra fe. Aún la práctica popular tiene que ir buscando la forma de renovarla. Entonces, pues sí, entendemos que necesitamos esa forma de vivir diferente nuestras posaditas. Pero es importante que se viva porque reviva la fe de las personas. Es una tradición muy mexicana, desde luego, porque todo esto empezó a surgir más de manera especial en México con todo este folclore, digamos, que se vive. Claro, su raíz la tiene desde el nacimiento de Cristo nuestro Señor. En distintos puntos del país, las posadas continúan realizándose con rezos, cantos, luces, piñatas y alimentos tradicionales, manteniendo viva una práctica que ha pasado de generación en generación. En un contexto de cambios acelerados, estas celebraciones siguen siendo un recordatorio de la importancia de la comunidad, la hospitalidad y la esperanza que marca la llegada de la Navidad. Para Mega Noticias, Edgar Ibarra. ¿Se lo llevaron? Y así fue como policías de Hermosillo, Sonora, lograron atrapar al Grinch antes de que se robara los regalos de esta Navidad. El momento lleno de humor y diversión se vivió durante la tradicional entrega de juguetes a niñas y niños de la colonia La Choya, donde elementos de la policía municipal participaron arrestando al popular personaje como parte del festejo, provocando, claro, las risas y sorpresas entre los asistentes. Por ello, auditorio, y a los más chiquitos que nos están viendo, hay que seguirse portando bien, para que no se roben sus regalos y llegue Santa sin lugar a dudas en próximas horas.
Agradecerle, auditorio, como siempre, su permanencia en este espacio informativo. Nochebuena, qué bueno que esté rodeado de sus seres queridos. Aproveche esta rica cena y, por supuesto, la convivencia familiar o hasta con amigos, con quien usted así lo desea. Que pase felices fiestas, auditorio, y recordarle que el día de mañana tenemos una cita, por supuesto, aquí en este espacio informativo en punto de las 8:30 de la noche por el 151 de su sistema Mega, para precisamente hacer un recuento de lo más importante de este 2025, que es la sala de lo que ya viene directo para el 2026, temas políticos, seguridad, de todos pues los tipos, por supuesto, para que usted quede bien informado de lo que aconteció durante este año y que, por supuesto, siga pendiente de la información que este espacio informativo le va a estar compartiendo minuto a minuto a través de las diversas redes sociales, donde usted ya sabe nos encuentra como Mega Noticias Zacatecas en cada una de estas plataformas. Yo soy Guillermo Solís, vámonos ahora con la información nacional con Joely Ramírez y la historia del mundo. Que tenga un excelente noche, que disfrute, feliz Navidad, nos vemos la próxima, el día de mañana, precisamente para este recuento de lo más importante del 2025. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. Se lleva por lo menos 10 años